Bienvenidos a MindLab, tu podcast número uno en salud mental, donde yo, Renzo Santamaría, entrevisto a distintos profesionales de la salud y demás profesiones afines para conversar sobre su carrera, su desarrollo profesional y una variedad de temas relacionados a la psicología, la salud y la ciencia, pero sobre todo para conocerlos como personas y como seres humanos. El día de hoy tenemos con nosotros a Rafael Ricketts. ¿Cómo estás, Rafael? Hola Renzo, gracias por la invitación. Gracias a ti, un gusto tenerte aquí. Rafael es licenciado en psicología clínica, especializado en psicoterapia cognitivo-conductual, especializado también en psicoterapia Gestalt, en PNL, con estudios en maestría de psicología de la salud, con una trayectoria como docente universitario a tiempo completo y además tienes estudios en medicina alternativa y complementaria. Así es, así es. Además has sido mi profesor. También. Qué bueno que estés aquí. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Con gusto. Estaba como interesado en conversar contigo porque sé que has hecho muchas cosas dentro de lo que implica la psicología. Has trabajado de distintas maneras, ¿no? Me interesa preguntarte primero cómo llegaste a esta carrera, a esta profesión, qué te llamó, qué te resultó interesante de repente. A ver, yo quería estudiar algo de salud. Cuando era muy chico, veterinaria. Ajá. Luego estaba en medicina y cuando yo estaba en el colegio había un curso de psicología, ¿no? Bien. Entonces todas las notas que yo tenía eran 20. Y como premio nos llevaron a un hospital psiquiátrico. Pero para mí el premio era que no ibas a ir a clases, ¿no? Ajá. Todo el día te ibas al hospital psiquiátrico. Creo que seleccionaban 5 alumnos de cada salón, los mejores. Muchos se asustaron en el hospital psiquiátrico y yo estaba fascinado, ¿no? Yo estaba fascinado. Para mí era toda una experiencia ver a los pacientes psiquiátricos y cómo se comportaban, ¿no? Y la vida me llevó a, digamos, en un tiempo ocasional salía también psicología y dije, bueno, sí era lo que quería y la vida me llevó por este camino. Entonces yo pensaba que teníamos que ser una carrera de servicio, ¿no? Algo que pudiera ayudar al resto. Uh-huh. O sea, eso lo planteé. Después ya con el tiempo también me vino las ganas de estudiar medicina, pero no me dediqué a eso, me dediqué a una vía alterna, a la medicina alternativa, ¿no? Ya. ¿Cómo así decidiste que querías una carrera orientada al servicio? ¿Siempre fuiste así o fue algo que te nació en ese momento? ¿Qué Yo piensas? creo que era de las personas que pensaba mucho en ayudar al resto o servir al resto, ¿no? Ya. Eso sí, de lleno, ¿no? O sea, no se me ocurriría. Además, obviamente, también valga la aclaración, Ya. era letras, no era números, ¿no? Entonces, eso también te motiva un tanto más, ¿no? Ya. Los números no es que yo sea un gran maestro en los números, entonces reforzaba, digamos, mi deseo de dedicarme a la psicología, ¿no? Nos pasa a muchos psicólogos. Sí, nos pasa. Hasta que llegas a estadística, ¿no? Uy, sí, complicado. Ahí hay el detalle. Sí. ¿Cómo fue tu etapa universitaria? ¿Cómo fue ese momento para ti? Yo creo que es mucho más bonito estudiar algo que te gusta y te apasiona que estudiar algo en el colegio. Ajá. La vida del colegio es divertido por tus amigos y demás, pero la vida universitaria es algo donde tú te dedicas a algo que es tuyo, es tu pasión. Entonces, para mí fue divertido, ¿no? Uh-huh. Era ir aprendiendo. Pero claro, cuando terminas la universidad te das cuenta de algo, ¿no? Uh-huh. Oye, estudié tantos años en la universidad, 5 años, y sé diagnosticar muy bien. ¿Y ahora qué hago con lo que diagnostico? Entonces llegas a salir y dices, bueno, ¿y ahora cómo intervengo, no? ¿Cómo haces la intervención psicoterapéutica, no? Sí. Y te das cuenta que además necesitas formarte, ¿no? Formarte en psicoterapia porque diagnosticar o aplicar una prueba no permite generar un cambio, ¿no? Claro. Entonces ahí comienza la siguiente parte, que es irte formando, y además es una carrera que, como carrera de ciencias de la salud o de salud, es un aprendizaje constante, ¿no? Ajá. Y no te puedes plantear eso de ya me lo sé, ¿no? Porque Claro. es como estas personas que creen que ya es el producto terminado, que yo ya soy bueno y me la creo, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es constantemente tienes que seguir aprendiendo. Sí, creo que es importantísimo para todos los que están en el rubro de la salud, ¿no? Y creo que es un ejemplo en tu caso porque te has formado en distintas cosas y en distintas ramas dentro de lo que es la psicología. Cuéntanos un poquito cómo así has llegado como a cada una, en qué momento de tu vida, cómo ha sido el proceso. A ver, primero yo tengo una mente inquieta, es decir, yo más o menos te aprendes algo y ya me aburre. Uh-huh. Entonces, si lees cognitivo-conductual, más o menos ya es parecido y dices, ya me aburre. A ver, ¿qué hay de nuevo?
y voy viendo otra cosa. Uno es la mente inquieta. Dos, también implica, hay un dicho muy bonito que dice, si tú solo tienes un martillo, verás a todos cabeza de clavo. Si yo solo tengo una herramienta, solo veré esa parte. Y la realidad está formada por varias perspectivas. Entonces, si yo tengo, digamos, varias escuelas, puedo ver esta realidad de diferentes puntos de vista. La otra opción es que hay pacientes que te dicen, yo estuve en una terapia, no sé, cognitivo-conductual, gestal, psicoanálisis o alguna que no les gustó. Esto no quiero hacer. Ya. Entonces, te plantean lo que no quieren, porque parte es cómo te fue en consulta, qué te gustó y qué no te gustó. No me gustó esto. O algunos dicen, a mí me hicieron dibujar y a mí no me gusta dibujar. Entonces ya sabes que por esa línea no tienes que ir y tienes que usar otras líneas de intervención, ¿no? Entonces, fui yendo, digamos, cognitivo-conductual, luego sentí que se quedó corto, luego gestal, programación neurolingüística, y si bien no tengo formación, también uso cosas de análisis transaccional, uso cosas de psicoanálisis, o sea, todos los recursos que puedas usarlo en ayudar a un paciente, enhorabuena, ¿no? Un paciente, un consultante, como quieran llamarlo, ¿no? Que ahí algunos tienen la discrepancia, ¿no? Sí, claro. Y digamos, ¿hoy en día hay algo en lo que te enfoques más o es sencillamente dependiendo del paciente, tú sabes más o menos con qué trabajar, con qué responder? A ver, a mí, yo hace muchos años era más estructurado, hacía un poco más de psicoeducación o algo más de cognitivo-conductual, ¿no? Yeah. Pero la vida hoy por hoy es qué es lo que trae, ¿no? Okay. Cada día o cada cosa que te dice la persona que llega a consulta trae algo. Y todo esto se va armando, es decir, lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que se trabó, lo que le dio énfasis, lo que omitió, te permite todo este material, digamos, para sacarlo en consulta. Y cada vez, y al final, sí, algunas cosas voy usando técnicas de psicoeducación, de cognitivo-conductual, también uso reestructuración cognitivas y demás, pero me baso mucho también en proyecciones, ¿no? Usar cartas, dibujos, títeres, elige una canción, ¿qué canción te vende a la mente? Vamos. O un balde con letras, sacas letras, primera palabra que te viene a la cabeza, como asociación libre, o títeres, o ver los tatuajes que tiene. Los tatuajes tienen una gran simbología, todo en esta vida tiene simbología. Entonces, cada cosa que trae la persona es motivo de estudio si es que la persona lo permite, ¿no? O está preparada para, ¿no? Porque no todo el mundo está preparado para darse cuenta en el momento. Hay veces tienes que bajar las revoluciones y ir mucho más despacio, ¿no? Porque si vas hay veces mucho más rápido, hay personas que no están preparadas y sabes que el mostrar, no es que tú se lo digas, la idea es no que tú se lo digas, pero la idea es que se den cuenta, salvo en el caso de padres, cuando tienes que orientar a padres, pero la cosa es que se den cuenta, pero darse cuenta es tan fuerte que sabes que no regresarán más hasta que sea el momento que nuevamente retorne. Me pasó un caso de una señora que regresó 12 años después a decirme, he decidido continuar, ¿te acuerdas de mí? Y yo le digo, sí, me acuerdo. Sí, pasa. Cada uno tiene su proceso, ¿no? Y la idea es, hay veces ir más lento que rápido, no todos están preparados. Sí, totalmente cierto, ¿no? Como respetando el ritmo del otro, ¿no? Que finalmente para eso estamos también. Respetar el ritmo del otro, y hay veces también pasa que también puede haber una idea de lo que es la psicoterapia, que es simplemente validar lo que estoy sintiendo, ¿no? La psicoterapia implicaría algo así como sanar una herida. Cuando tú vas a sanar una herida y echas alcohol, te va a doler. Pero sabes que es por tu mejoría, ¿no? Pero hay personas que tienen la herida está infectada, pero no quieren que le toques la herida. Y cuando quieres tocar la herida, salen corriendo y prefieren no tratarse. Y tienes que respetar que no quieren tratar la herida, ¿no? O sea, hay ciertas heridas del pasado, ciertas cosas que son tan dolorosas que no están preparados. O la herramienta de solo raspar la herida o solo tocar la herida es muy dolorosa para ellos y prefieren no hacerlo. Entonces hay que ver cómo me voy aproximando, cómo tocar la herida, cuándo ir tocando de a poco la herida hasta que se vayan acostumbrando, porque si vas muy rápido, algunas personas no están preparadas para eso.
Y en esta modalidad de ir entrando como a los dolores de las personas, tú has encontrado distintas vías, distintas herramientas, ¿no? Me hablas de lo cognitivo-conductual, de los métodos proyectivos, me hablas hasta de los tatuajes, que me parecen muy Sí, interesantes, sí, por sí. ejemplo. Cuéntanos, por ejemplo, un poco de esto de los métodos proyectivos, cómo son, qué son para la gente que no los conoce. En la proyección, lo que habita en mí se va a reflejar en el otro o en algún objeto, ¿no? Ujú, Desde varias cosas. Desde la persona, cómo reacciona en consulta, ujú, es una réplica de lo que vive en su entorno. Si la persona reacciona mal o tiene muchas defensas o en la forma como te trata a ti, es lo mismo que está pasando en su vida y cómo trata el entorno. ujú. Entonces hay algo que se repite, ¿no? Luego las proyecciones, esta proyección es, yo voy a usar ciertas herramientas donde la persona va a decir ciertas cosas, va a expresar ciertas cosas, ya sea, como lo habíamos explicado, con pinturas, dibujos, títeres, juguetes, cajas de juguetes que tengo, juguetes muy bien seleccionados para esto en el simbolismo, y tengo unas cajas grandes de varios tipos de cartas, y estas cartas van a mostrar, y además hay que saber qué preguntas, cómo preguntas, estar muy atento a lo que te dice la persona y cómo se lo devuelves, porque esa carta tiene una simbología de justo lo que está pasando en su vida. Ajá. Y hay que ver si la persona está preparada para escucharlo. Si no está preparada, hay que navegar con bandera de cojudo. Entonces, sigues de largo, no lo dices, Ajá. y ya en alguna otra oportunidad ese tema irá saliendo de a poco, porque en esta proyección los temas se van repitiendo, porque hay una cuestión de esto que estoy proyectando, tiene una relación también con figura y fondo. Es como cuando tomas como una cámara de fotos, Ujú. yo tengo la imagen de lo que estoy tomando el micrófono, este es mi figura y tú pasas a ser el fondo. Ajá. Lo que sale de esa proyección o lo que habla la persona, esta es su figura, es lo más importante, es la necesidad que tiene que ser trabajada. Pero hay que ver si la persona está preparada para trabajar en esto, ¿no? El famoso timing, ¿no? Sí. Y hay que ver cuál es su timing. Sí. Y el nuestro también a veces, ¿no? Porque, digamos, como tú dices, en esto de lo proyectivo, nosotros también como terapeutas sentimos cosas y a Ujú. veces no es tan fácil como devolver esto que estamos sintiendo al paciente, ¿no? Porque a veces puede ser como doloroso, intenso, triste. Esa devolución tampoco se nos hace sencilla a nosotros. Ahora, hablar también de lo que tú sientes, de lo que Ujú, está pasando, te permite este vínculo, claro. ¿no? De que no es solamente un objeto el que está ahí, Mm, porque hay personas que ven al paciente o al consultante como un objeto, ¿no? Donde hasta hoy por hoy se plantea, bueno, dentro de la visión de cada persona y cada escuela psicoterapéutica, a veces la plantea esto que también pasa en medicina, que es usar el protocolo de intervención, ¿no? O sea, ajá, te doy el diagnóstico, te etiqueto, claro. y además yo tengo tantas sesiones, que son 10, y en las 10 sesiones vas a ir planteando esto, ¿no? Y Ajá. nos olvidamos que detrás de esto hay una persona, hay una historia, hay algo que tiene que contar. Y hay veces no escuchamos, pero dentro de lo que está contando hay mucha, mucha información para sacar a flote, ¿no? Y sacar a flote esa información, o esta se puede sacar con las proyecciones, va a permitir a la persona darse cuenta para permitir generar un cambio, si es que la persona está preparada y comience a cambiar sus emociones y estar más adaptado para este mundo en que vivimos, ¿no? Que no es tan adaptado, o sea, es un mundo donde tienes que adaptarte a lo que hay, cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas malas, ¿no? Eso me parece muy interesante porque, digamos, el formato del trabajo psicoterapéutico en ese sentido, creo yo, ha cambiado mucho. Porque antiguamente casi que era una cuestión más como médica, ¿no? Era el terapeuta como Mm, esta figura que representaba cierta autoridad ujú, diciéndole al paciente cómo era la cosa, claro. ¿no? Y como entiendo que eso hoy en día es casi que se ha convertido en este trabajo conjunto, Ujú, donde los dos van como descubriendo un poco lo que surge, ¿no? Tanto en la relación terapéutica como en la vida del paciente. eh,
Y eso lo hace como mucho más amplio, mucho más diverso, porque lo cierto es que, claro, el que sabe más de la vida del paciente es el paciente, Exactamente. ¿no? Y me parece interesantísimo porque... Pero a pesar que es el que más sabe de su vida, es el que está ciego porque está en un punto ciego, Claro. ¿no? Entonces, si bien es su vida, hay veces no se da cuenta de lo que dice, cómo lo dice, cómo lo está expresando, qué le jode, qué miedos tienes, porque todos esos miedos, temores, tristezas, alegrías, hablan de eso. Lo único que uno va a hacer en la consulta es mostrarle el cartel de lo que ha dicho. Y mostrarle el cartel de lo que ha dicho va a permitir darse cuenta para generar un cambio. Pero sí hay esta parte que, primero, hay que entender que nosotros no tenemos la verdad. Claro. Y nosotros tenemos que pasar por un proceso también de terapia para no ir con puntos ciegos también. Claro. 2, yo no le puedo aconsejar a alguien lo que tiene que hacer, salvo en el caso más directivo que trabajes con padres para dirigir a los niños, o en el caso de parejas que se plantea un tanto distinto, ¿no? Como que... Pero usualmente lo que suele hacer es, tú le muestras las cosas y la persona tiene que irse dando cuenta. Si yo le recomiendo a alguien, oye, mira, esta relación no te conviene por esto, primero, no lo va a entender, se va a enojar contigo y además puedo cometer un error. Y lo puedo cometer, o sea, el psicólogo puede cometer errores cuando se implica este sentido de dar consejos, ¿no? Porque yo puedo también tener un punto ciego que tiene que ver con mi vida, con mis taras, con mi familia, y que estoy viendo o estoy aconsejando algo que de una u otra forma creo que es lo correcto. Y yo también puedo estar en el error, y ese es el detalle. Claro. Y si mandas al paciente a hacer algo y el paciente no le sale como espera, finalmente tú terminas siendo el responsable. Serás el culpable, ¿no? Claro. Usted es el culpable de todas mis angustias. Terminarán echando la culpa, ¿no? Claro. Y pasa. Entonces, mientras... Deme un consejo. Yo no doy consejos, ¿no? O sea, parte de la consulta no es dar consejos, porque yo no soy la eminencia y la persona que más sabe, como tú bien has dicho, de tu vida, eres tú, no yo. Me he quedado intrigado y pensando en esto que has dicho sobre los tatuajes, por alguna razón. ¿Cuál sientes tú que es el simbolismo de los tatuajes y cómo de repente eso emerge en consulta? ¿Qué piensas? Va a depender, ¿Ya? esta palabra no es castellano, pero va a depender de la dependidura. Cada tatuaje, cada símbolo te está diciendo cosas. Ajá. Si yo tengo un pájaro que está volando libre, me habla de lo contrario, ¿no? Oye, es un ave que está volando libre y además yo escucho lo que está diciendo. Entonces, si yo estoy volando libre, quiere decir que esa ave estuvo encerrada y se está tratando de liberar de algo, ¿no? Si puede haber una mariposa, podría significar que está transformándose algo o quiere transformarse. Cada tatuaje te dice ciertas cosas, hasta las palabras que existen. Pero va a depender si bien hay una simbología, va a depender de lo que la otra persona significa para esa persona, ¿no? Y de lo que te está diciendo. ¿Por qué me tatuó un tatuaje? ¿Qué significa esto? Yo escucho, yo tengo la simbología del tatuaje, que más o menos yo veo un tatuaje y ya sacas la línea, ¿no? Aunque hay algunos tatuajes también que no puedes sacar la línea, porque son una cosa rara. Una cosa rara que dices, pues acá no hay líneas, ¿no? Entonces vas sacando la línea y le preguntas cuál es el sentido, ¿por qué te tatuaste esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué querías plasmar en tu piel a partir de eso? Y eso te está diciendo mucha información de tu... Entonces yo voy complementando eso de los tatuajes con la información que me trae, lo que me dice, las proyecciones, los lapsus, sus pensamientos. Entonces tú vas armando la madeja para luego mostrársela, ¿no? Además hay algo... Perdón. Hay algo significativo ahí porque hay una cuestión de permanencia, ¿no? Claro. O sea, aquello que tú lo estás plasmando, además lo estás plasmando en el cuerpo y está quedando para siempre. Exacto. Entonces, obviar eso me parecería, claro, no sé si incorrecto, pero en todo caso sería un desliz, ¿no? Porque... Claro. Sí es importante tomarlo en cuenta, y mira que no lo había pensado, pero claro. Aún sea un tatuaje de henna y sea algo temporal, que el tiempo se lo llevará y el jabón se lo llevará con el agua, también te está diciendo algo simbólico. Claro.
Y ahí hay mucho material, ¿no? Inclusive hay personas que han hecho sesiones de ayahuasca. Sí. Y las sesiones de ayahuasca, a pesar que es un psicotrópico, la ayahuasca con la chacruna, también te va a dar cierta simbología. Y esa simbología, yo he tenido personas que han hecho sesiones, han salido de las sesiones y no sabían qué significado tienen. También eso te da información. Los sueños te dan información. ¿Trabajas con algún tipo de población específica Prefiero jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos, niños no. Lo he hecho, pero prefiero jóvenes y adultos. Ya. El detalle de los niños es los padres. Y usualmente ahí tienes que estar preparado a lidiar con el hecho, tienes que ser mucho más directivo, ¿no? Sí. Porque hay veces también los padres tienen puntos ciegos. Claro. Y hay veces también no están preparados para escuchar los puntos ciegos, ¿no? Y hoy por hoy también hay ciertas ideas distorsionadas que se plantean en torno a la educación que pueden estar afectando a los niños, ¿no? ¿No? Y hay algunos que no quieren escuchar. Entonces, yo prefiero jóvenes y adultos, ¿no? Yeah. Inclusive adultos mayores también. ¿Has tenido pacientes que han estado como en sesiones de ayahuasca, de estas cuestiones más espirituales? ¿Cómo sientes tú? Mágico-religiosas. Mágico-religiosas. Ayahuasca, de Huachuma, el San Pedro también. ¿Qué es Huachuma? Huachuma es el San Pedro, Yeah. es un cactus Yeah. que tiene cortes y cada corte le llaman viento. Y el que se usa para la preparación que usan los chamanes es un cactus que tiene 7 puntas o 7 vientos. Con esto ponen a hervirlo y los curanderos usualmente usan el ayahuasca para aumentar sus visiones, si es que no las tuvieran. Hay gente que tiene ciertos dones, esto no tiene que ver con psicología, por si acaso, pero es parte de la cultura y tienes que entenderlo y saberlo porque te lo van a comentar, ¿no? Sí. Entonces, el maestro curandero que no tiene tantas visiones usará el San Pedro para aumentar su visión y te podrá dar San Pedro para aumentar tu visión, ¿no? Yeah. Y hay cosas que tú dices, esto no es cierto, pero cuando las vives dices, wow, esto es impresionante. Yo he hecho San Pedro, he hecho ayahuasca también. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito si quieres. Había un rollo que yo tenía Yeah. y que con una sesión de ayahuasca se me mostraron las imágenes y dentro de esta simbología me permitió tomar conciencia, ¿no? Y la Huachuma fue con un curandero que no voy a entrar en especificaciones porque es algo, después te lo voy a contar en privado. Fuera de cámara. Fuera de cámara, pero sí fue algo bien sorprendente, ¿no? O sea, bien sorprendente. O sea, tú lo que planteas es que el simbolismo que emerge tiene como un poder terapéutico en sí mismo. El simbolismo habla de tu inconsciente. Ajá. Y tu inconsciente te está mostrando cosas, ¿no? O sea, Ajá. yo lo planteo que el inconsciente muchas veces es una represa llena de agua contaminada. Okay. Si esta represa no la liberas, la represa se va a llenar tanto de tanta agua contaminada, por no decir de tanta mierda, que llegará un momento que la represa reventará. Entonces, hay veces con las cosas que trae la persona va a ir soltando cosas que en algún momento eran muy dolorosas y que fueron guardadas y se van a poder ir liberando. Parte de lo que... Eso es del pasado, pero también hay cosas del presente y que tienen relación con el futuro que también salen en las simbologías. Entonces, cuando tú usas estos simbolismos, vas a descubrir cosas de su vida, de su inconsciente que salen a la luz, ¿no? Muy junguiano, o sea, muy del uso de símbolos. Sí, ¿no? a mí yo amo mucho los símbolos. Qué bacán. Inclusive escuchas los lapsus, ¿no? Yo me acuerdo Yeah. una paciente que una vez me dijo que había ido a la zapatería y me comentó, ay, sí, hoy día tuve muchos errores. Ella se reía mucho de esto, ¿no? Yeah. Fue a la zapatería y dije, ya llegaron, y pregunté en lugar de ya llegaron mis zapatos. Ella tenía una colección grande de zapatos, ya tenía una colección muy grande. Yeah. Una vez me mandó una foto para verla. Y en esta colección que tenía había dicho, fue a la tienda y dijo, ya llegaron mis pastillas, ¿no? En lugar de decir sus zapatos. Yeah. Entonces justo analizamos ese sentido simbólico de qué significaba para ella
el hecho de sus pastillas. ¿Y qué hace una pastilla, ¿no? La pastilla te sirve como un refuerzo negativo, te quita algo aversivo. Ajá. La compra de zapatos le servía para ella para quitar una emoción y que se reforzaba en el tiempo. Entonces tenía una gran colección de zapatos, pero que había que ver qué emoción era lo que estaba quitando, que lo usaba como un refuerzo. Y ahí salió todo un mundo de cosas que habían en ella, ¿no? Más que el zapato, era lo que ella estaba quitando o tratando de eliminar ese estado emocional. Y ese estado emocional es lo que nos estaba diciendo. Y las pastillas se convertían en su pastilla para quitar este dolor. Y creo que es algo que de alguna u otra manera casi todas las personas hacemos, ¿no? Con ciertas cosas. O sea, no tienen que ser los zapatos, pero todos encontramos vías, digamos, para ponernos una curita en la herida. Las drogas, el alcohol, Las fiestas, las salidas. las fiestas, las salidas, las compras compulsivas. Sí, hay mil formas. Hay formas que son sutiles, socialmente aceptadas, ¿no? Hay Sí, tantas sí, sí. maneras. Y dentro de estas formas está la forma esta de utilizarlo como una forma de quitarme algo aversivo y cambiar esta emoción. Y hay veces no es cuestión de quitar la compra, es averiguar qué es lo que estaba tratando de eliminar, ¿no? Claro, Y por ahí va también el asunto, ¿no? claro. Encontrar el fondo. No es solamente la sustancia que es adictiva por sí misma, sino que algo me estaba generando, algo me está dando de lo que yo carecía o de lo que quería eliminar, ¿no? Hay que ver qué hay ahí. Ahí hay mucha simbología o pan por rebanar. Sí, absolutamente, ¿no? Porque claro, no es el objeto que estamos usando para apaciguar el dolor, es el dolor en sí. Claro. Eso es lo que me estás Claro, diciendo. claro, exacto, Ujú. exacto. Hay veces la gente busca quitar la droga, Claro, aislándolos, llevándolos a un centro donde no vas a consumir. Salen del centro, manipulan diciendo que ya están bien, pero regresan a consumir lo mismo, porque esta droga me estaba quitando o eliminando o tapando o enmascarando algo que no he trabajado. sí, claro. Igual el tema de la adicción, ya que estamos entrando en eso, es bastante complejo, ¿no? O sea, no es muy sencillo trabajar con adictos. No sé si tienes No lo experiencia. es, no lo es, no lo es. Sí. ¿Has tratado? Sí, pero también hay que entender que Ujú. una persona adicta tiene un nivel de manipulación muy grande, Claro. ¿no? O sea, la adicción también es visto dentro de los rasgos sociopáticos, lo Ujú. más bajo, pero es un rasgo sociopático. Ujú. Y va a tratar, usualmente no van a sesiones porque lo quieren, es muy raro, ¿no? Es más porque Claro. se sienten presionados por el medio Claro. y van a tratar de manipular al psicólogo, al medio, para mostrar que ya están de buenas, que los dejen de jorobar y seguir con el consumo, ¿no? Claro. Entonces te vas a encontrar con alguien que no va a hablar con la verdad y lo que tú esperas en la consulta es alguien que sea sincero consigo mismo. Claro. Pero la persona adicta a las drogas usualmente no va a tratar de mostrar la sinceridad porque no ha venido por sus propios medios ni motivados. Cuando alguien no viene motivado, va a poner una máscara o te va a mostrar lo que tú quieres escuchar para decirte chao y que le digan al resto que está muy bien y que es momento que lo dejen de jorobar. Claro. Bastante complejo, creo. ¿Sabes en qué me he quedado pensando, ya que estamos hablando de las sustancias? ¿Qué opinas de el poder terapéutico de las plantas y los psicotrópicos? Hoy en día, digamos, que Claro, está hay que como... tener, primero, con quién se lo das. Alguien que tenga un cuadro psicótico ni se te ocurra. Ok. ¿No? Una vez yo escuché a una paciente que tenía cuadros de ilusiones, Ujú. que le habían recomendado el uso de la ayahuasca, de psicotrópicos. Eso no No. hay forma, ¿no? O sea, Ujú. vas a desatar, digamos, ese cuadro va a aumentar, ¿no? Claro. Pero los psicotrópicos tienen este sentido que te van a permitir esta simbología, Ujú. pero también puedes usar otras vías para la simbología, no necesariamente usar uso de psicotrópicos, ¿no? O sea, hay otras vías donde yo puedo descubrir lo simbólico, lo inconsciente, lo que hay en mí, o lo que hay la persona que viene a la consulta, y que salga a la luz, ¿no? Es más, yo cuando tengo sueños, cuando digo cosas, me doy cuenta dentro de esta simbología muchas cosas que tienen que ver con mi vida, ¿no? Claro. Y además
también está dentro de esto de lo que habíamos hablado de las proyecciones. Sí. Yo tenía un profesor de acupuntura que me comentó una cosa muy bonita, que decía así, una frase muy bonita que decía que cada vez que llegaba un paciente a consulta, él se preguntaba, ¿y esta vez quién seré yo? Cuando un paciente llega a tu consulta, también es momento de preguntarte, ¿y esta vez quién seré yo? Porque mucho de lo que habita en la otra persona tiene relación contigo. No te lo tienes que contar así, ¿no? Uh-huh. Pero te puede mover ciertas estructuras, ciertos cimientos, porque parte de lo que está pasando también lo estás pasando tú. Y también te sirve como un aprendizaje, como un darte cuenta, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y es más, a veces en el mismo vínculo terapéutico también se arma una escena. Claro. Hay algo que se repite incluso en tu vida y en la vida del paciente. Claro. Y es interesante cuando descubres eso, incluso cuando puedes hablar de eso, porque creo que eso es bien sanador. Claro. Pero hay veces no has venido a hablar solo de lo tuyo, ¿no? Claro. Sobre todo la otra persona, pero Uh-huh. lo tuyo te sirve para darte cuenta, oye, mira, Sí. acá se está repitiendo algo, se está repitiendo un patrón y que este paciente o este consultante me está removiendo ciertas cosas, Uh-huh. o lo que dice, ¿no? Uh-huh. O cierto paciente se parece a... ¿Y por qué se parece? Porque el vínculo es parecido, ¿no? Y tiene un parecido a mi tía, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. También eso de ahí. Y eso también hay que darse cuenta, si se parece a tu hermano, cómo es que lo tratas. Si lo tratas igual que el resto, lo tratas distinto al que el resto, se parece a la forma como tú lo tratas, a la relación que tienes con tu hermano o la persona que tú veas proyectada. Uh-huh. Claro. Dentro de esta contratransferencia, ¿no? Claro. Rafael, sobre todo de las plantas y los psicotrópicos, ¿no? Es algo como que está emergiendo. Y están empezando a haber estudios al respecto, particularmente en el tratamiento de la depresión, ¿no? De algunos trastornos. Y pareciera ser que la evidencia, por el momento, y también la evidencia anecdótica, apunta a que tiene un impacto, incluso a veces estructural, que la gente cambia, ¿no? Y cambia bastante. Claro. La gente reporta que pasa de ser una persona como amargada o molesta todo el tiempo a una persona más amable, más tranquila, más calmada. Hay un cambio interno fuerte. Entonces, ¿tú crees que la psicología, la terapia, en el futuro, de repente, se va a inclinar un poco en esa dirección, en el uso de estos métodos? El detalle es que depende de la planta psicotrópica. Mira. Y si bien puede generar ciertos cambios, digamos, en los neurotransmisores, genera un cambio emocional, habría que ver si, dejando de consumir la planta, este estado se mantiene en el tiempo, o yo necesito ser dependiente de la planta y seguir consumiendo para estar en este estado de amabilidad, de alegría, ¿no? Yeah. Si yo necesito de la planta, entonces habría que ver por qué necesito de algo externo para generar un cambio interno. Hay varias cosas, ¿no? O sea, las emociones no dependen solamente de la parte cognitiva, de la parte conductual, también dependen desde la flora bacteriana, claro, del intestino, el intestino delgado también, intestino grueso, pero va a depender también de ciertas sustancias. Hay veces es un todo, ¿no? Pero habría que ver que lo más adecuado es que yo quizás pueda hacer uso de estos no me acuerdo el nombre del hongo psilocibina. Exactamente. Yo puedo hacer uso, pero lo puedo acompañar de un proceso de terapia. No estoy induciendo a la gente que consuma hongos, ¿no? Claro. Ni vendo tampoco. No vendo. Entonces, la idea es como tomar una pastilla para la ansiedad, ¿no? Yo tomo la pastilla para la ansiedad, me quita la ansiedad, baja este sistema de activación, sistema simpático, me lleva a un sistema parasimpático, pero si a mí me quitan la pastilla, ¿estoy trabajando en la causa o en el efecto? Porque a veces si voy en el efecto, ¿estoy trabajando en la causa o en el proceso que lo origina? ¿Cuál es mi proceso para estar en ansiedad?
estoy trabajando en el resultado, estoy dando un ansiolítico, un psicotrópico, pero ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? Porque si yo no cambio el proceso, si yo sigo con el mismo proceso, conseguiré los mismos resultados. Si siempre fabrico la pasta de dientes así, tendrá el mismo sabor. Hasta que no cambie los ingredientes, no generará resultados distintos. Entonces, hay veces nos hemos acostumbrado también a lo fácil, ¿no? Claro. A lo fácil o lo que requiere menos esfuerzo. Para los cambios emocionales también se requiere, digamos, cierto esfuerzo. Es como, no sé, ir al dentista requiere afrontarse, hay veces es doloroso, ¿no? Hay dentistas que son muy buenos, ¿no? Hay dentistas muy buenas, ¿no? Entonces, pero hay veces para sanar tengo que enfrentarme con el dolor. Pero estamos en la cultura de hacer las cosas light, rápido, ¿no? Fácil, ¿no? No quiero sufrir, no quiero dolor, quiero lo más rápido, vamos. Pero lo más rápido te va a ser, sí, te va a servir como trabajar en el efecto. Claro. Pero hay que ver. Hay un dicho muy bonito que dice, una laguna no se llena por un solo afluente, ¿no? Si una laguna se contamina por relaves mineros de varias minas, yo quiero limpiar la laguna. Primero, antes de limpiar, puedes ayudar limpiando la laguna, pero primero limpia los afluentes, porque me puedo pasar la vida limpiando la laguna, pero las causas o los orígenes no han sido trabajados. Claro. Eso es lo que suele pasar, ¿no? O sea, es muy importante entender el proceso detrás de lo que le está ocurriendo a la persona, porque si no es solo como... Proceso consciente y proceso inconsciente. Claro. Hay procesos que están en un punto ciego, ¿no? O sea, es como... Yo tengo una cosa en el carro que mis amigos se han burlado, Yo llevo estos espejos grandes, así como los taxistas antiguos, que me permite evitar los puntos ciegos. Y cuando llevo en la carretera voy mucho más tranquilo porque tengo los espejos retrovisores y eso. Hay veces ir a terapia implica que tu espejo se amplíe. Para lo que no veías, ahora lo puedas ver. Yo agregaría, el proceso de psicoterapia sería adecuarte como que tu carro sea, o tú mismo convertido en carro, seas un carro preparado para todo terreno. Claro. No solo para la ciudad. Que puedas atravesar baches y que no te choque tanto, que puedas atravesar rompemuelles y no te choque tanto, y que puedas ir por el mundo sin que las cosas te choquen tanto, ni que termines averiado por esos baches que te da la vida, ¿no? Claro. Claro, y digamos, entiendo que tú como psicoterapeuta también has buscado esa ampliación, ¿no? Porque has pasado de lo cognitivo-conductual a lo gestalt, a otros formatos terapéuticos. Te quiero preguntar de repente qué te has llevado de cada uno. Por ejemplo, ¿qué te gustó de lo cognitivo-conductual? ¿Qué te hizo tomar la decisión de pasar a algo distinto? A ver, cognitivo-conductual, primero que tienes que entender básico. Para mí la cognitivo-conductual es como la base, ¿no? Como psicólogo tienes que saberlo. Claro. Así no... Tienes que tenerlo clarísimo, ¿no? Condicionamiento clásico, operante, el vicario y el cognitivo, ¿no? Entonces yo tengo que tener estas cuatro, la mesa tiene 4 patas, y estas 4 patas son las que se asientan, ¿no? Yo tengo que saber esto de los condicionamientos y refuerzos que se dan en el día a día. Es la parte conductual, pero todavía tiene vigencia y funciona, claro, desde la educación de los niños, de cómo te tratas, desde las relaciones de pareja, ¿no? La parte cognitiva, que es muy importante, y llevarlo a la parte conductual, y ahora están las de tercera generación. Pero yo me quedo mucho en esta parte de los pensamientos. Para mí me gusta más la parte cognitiva. También llevarlo a la acción, ¿no? Porque yo puedo cambiar mi pensamiento, pero no lo llevo a la acción, no tiene sentido, ¿no? Sí. Me hace acordar un poco a una paciente que me decía, yo rezo a Dios todos los días para conseguir trabajo, ¿no? Yeah. Y yo le digo, qué bueno esto, estás rezando a Dios todos los días para conseguir trabajo. Y me hago la pregunta, le digo, ¿cuántos currículos ya has mandado? ¿No? Ninguno. Bueno, entonces vas a seguir rezando, ¿no? Claro. Porque no lo has llevado a la acción. La terapia gestal, podríamos plantear que Fritz Perls, digamos, discrepa un tanto con Sigmund Freud y lo lleva, digamos, dentro de escuelas más artísticas. Su madre era más artista, le gustaba
la ópera y tenía una relación más o menos no muy buena con su padre, ¿no? Ujú. Pero la terapia gestal, que se basa en el ciclo de regulación organísmica, que es este sentido de tomar conciencia de mi necesidad y llegar a satisfacer mis necesidades, ¿no? La única, y lo que yo sí discrepo, o sea, es buenísimo llegar a satisfacer tus necesidades, pero no olvidarse de la terapia gestal que también los demás tienen necesidades y que no solamente puedes pensar en las tuyas, Ujú. porque si no nos transformamos en unos viles egoístas Ujú. en este mundo, ¿no? Pero te lleva esta acción de llevar, si bien el psicoanálisis tú contabas las cosas o en este psicoanálisis ortodoxo estabas quieto para que tu mente funcione más, o tienes este psicoanálisis más relacional, la gestal te permite vivirlo, ¿no? No solamente me lo cuentes, actúalo. Cuando yo lo actúo, Mm. potencio mucho más la emoción, puedo tomar conciencia de dónde está, en qué parte del cuerpo, con qué se conecta, en qué otros momentos de mi vida he sentido esta sensación que tengo acá, ¿no? Ujú. O con qué se relaciona. También hay mecanismos de defensa, ¿no? Ujú. La PNL, programación neurolingüística, que usaron métodos de los grandes exponentes de la época, que eran Milton Erickson, Virginia Satir, y creo que se me está yendo alguno, Fierce Peirce también. Entonces, estos autores, eran dos autores, se dieron cuenta que habían terapeutas psicólogos exitosos y otros no. Entonces, trataron de copiar esto y se dieron cuenta de qué proceso es el que seguían, ¿no? Y luego entraron mucho más de ir utilizando ciertas herramientas para facilitar el proceso, ¿no? Que es un poco la base de lo que hoy también tiene el coaching, ¿no? Que se basa mucho en programación neurolingüística, ¿no? Yo uso todo lo que se pueda, ¿no? Y sigo aprendiendo. Yo soy de la idea de que es un tratamiento bio, psico, social, espiritual, incluso energético. O sea, mientras más áreas puedas abarcar en buena hora, ¿no? De acuerdo que la persona desee, ¿no? Claro. Incluso entras en lo que es la medicina alternativa. ¿Cómo si te llamó eso? ¿Entraste a ese campo? A ver, yo tenía, mi madre enfermó de cáncer Ya. y justo yo estaba siguiendo un curso, llegó una tía de viaje y mi tía en ese momento, sin avisarme, me matriculó en un curso de acupuntura. El gesto fue muy bueno, muy solidario, aunque un favor no solicitado puede ser una agresión. Entonces en ese momento yo me quedé así. Y me dijo, gracias a ella, y hay que agradecer a Nancy, mi tía Nancy, entré a este curso. Yo llegué al curso y me dijeron, yo pensé que duraba 3 meses, ¿no? Llego y me dicen, por si acaso el curso dura 3 años. Y mi tía me dijo, yo te pago el primero, los 2 te los pagas tú. Y además implicaba quedarse los fines de semana, ¿no? Un fin de semana era todo el sábado y el domingo, sentándose en el suelo, porque no habían sillas. Ajá. Pero me ayudó mucho a entender muchas cosas, ¿no? O sea, sobre todo entender que muchas emociones pueden afectar a los órganos o los órganos pueden afectar a las emociones, o sea, las emociones afectan a los órganos y un órgano enfermo también puede generar emociones, ¿no? Por ejemplo, tienes este sentido de que el riñón, el agua, o sea, en medicina china tienes el agua, la madera, el fuego, la tierra y metal. El agua, que es el riñón de la vejiga, se afecta por el estrés, se afecta por los miedos, se afecta por las amanecidas. Y esto puede generar daño. También se afecta por el exceso de sal. La madera, es el hígado y la vesícula biliar, se afecta en principio por andar renegando. Es como el general, ¿no? Okay. El general plantea la norma, los debes y los tienes. Usualmente alguien que está con muchas normas, muchos debes o tienes, se amarga cuando la gente no hace lo que debe o lo que tiene. Entonces para renegando. Si reniegas mucho o te frustras o te resientes, estará el hígado presente, afectado. Cuando dicen, ¿estás haciendo hígado? Pues sí. Si sigues así, se convertirá en un paté o terminarás con dolores de cabeza, ¿no? Okay. O te generará otras cosas. Luego tienes el corazón, el exceso de alegría afecta al corazón. Una alegría muy fuerte puede generarte un paro cardíaco. Wow. O la tristeza también afecta al corazón. Y además es corazón e intestino delgado, que ahí ya hablaban de la relación de las bacterias para la regulación de la presión arterial y para la regulación de las emociones. Ajá. Luego está la tierra, que es el vaso páncreas, y el estómago, que habla de pensar mucho, preocuparse mucho, sobre todo darle muchas vueltas a las cosas y pensar en exceso,
afecta al estómago. La gente termina pensando mucho con gastritis. Y el final es el metal, que es pulmón, intestino grueso. La tristeza afecta la energía del pulmón y la del intestino grueso. Por eso muchas veces cuando uno está, también la preocupación, el colon irritable tiene que ver con exceso de preocupación o preocupaciones. Hay veces hay pacientes que se les baja la saturación también porque están tristes, melancólicos. Si un órgano se afecta, afecta al todo. Pero entendía, al comienzo me llamó mucho más la atención de entender cómo las emociones podían fregarte físicamente, ¿no? Y vas entendiendo, una emoción que se mantiene en el tiempo muy larga afecta físicamente, no solamente tu sistema inmunológico, también tu cuerpo. Yeah. Una emoción muy intensa también te afecta. Uh-huh. Entonces hay que controlar que no tenga una cólera muy intensa porque me puede venir un paro cardíaco, un accidente cerebrovascular. Claro. Ni que sea mantenida en el tiempo. Si se mantiene en el tiempo, se afecta la energía, la función y luego la forma. Se puede afectar el cuerpo. Entonces vas entendiendo esta relación. Oye, tus emociones te pueden sanar o te pueden curar. No es solamente esta parte de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Claro. Sino que hay una relación. Y luego pasé a estudiar reflexología, pasé a estudiar flores de Bach. Tenía un amigo que sabía de homeopatía, fui aprendiendo también con la homeopatía, que es un capo, Joaquín. Uh-huh. No lo veo hace años. Pero fui aprendiendo, estudié medicina ayurvédica, me dedico también a imanes, flores de Bach, o sea, todas las herramientas que puedas tener a tu mano para dar solución, ¿no? O sea, no hay una cosa, no hay una sola escuela psicoterapéutica que sea la panacea, ni solo una escuela de medicina alternativa. Cada una servirá para algo, ¿no? Sí. Mientras tengas más recursos, enhorabuena, ¿no? Yo trato de poner los huevos en varias canastas, ¿no? Porque si se te cae una, tienes otra de reemplazo, ¿no? Entonces, es divertido también aprender más, ¿no? Sí. Y luego irlo interconectando, asociando. Eso es interesante, ¿no? Y lo interesante también es que la ciencia actual como que se está poniendo al día con estas cosas un poco, porque, por ejemplo, estuve revisando la data sobre la acupuntura y tiene un montón de sustento científico. O sea, realmente ayuda a la gente. Más allá del sustento científico, ayuda a la gente. Claro. O sea, es más, algunos dicen que tiene un efecto placebo, ¿no? Los animales se curan con acupuntura y no necesitan un efecto placebo. Uh-huh. La medicina alternativa funciona más allá de que si la ciencia lo pueda comprobar o no. O sea, está bueno que puedan, pero hay cosas que no necesariamente se va a entender todo esto, ¿no? Hay veces la acupuntura es planteada como el sistema nervioso, cuando no va por ahí la cosa. Yeah. Y además, lo mejor para hacer medicina china, que no es el tema de hoy, pero es ante todo, personaliza y que sirve para medicina alternativa, para psicología. No existen protocolos porque las personas no son iguales. Ajá. Puedes basarte quizás en alguna guía cuando recién estás aprendiendo, pero cada persona es un mundo. La misma persona que tiene una gastritis puede tener una gastritis por factores distintos. Y tienes que encontrar qué es lo que está pasando en esa persona, cuál es su historia de vida, qué está pasando emocionalmente en su trabajo, en las relaciones de pareja y demás, que tienes que descubrir este mundo para poder tratarlo. Uh-huh. Porque si solamente me baso en el síntoma, no se curan las enfermedades. Hay que entender la historia, ¿no? Uh-huh. Y me parece importante también esto que traes porque veníamos conversando hace un rato, ¿no? Sobre cómo la narrativa dominante hoy en día, por ejemplo, en redes sociales, es como esta cuestión estrictamente científica. O sea, es casi como que lo que no es científico no puede ser considerado, ¿no? Desde mi misma plataforma, yo, digamos, manejo un enfoque científico, intento llevarlo por ahí, pero lo cierto, y mi analista también lo dice, ¿no? Me lo dice, es que el ser humano tiene dimensiones que van muchísimo más allá del intelecto, ¿no?
yo lo veo en mí, en mi propia experiencia, en las cosas que hago también, ¿no? Yo no me considero una persona estrictamente científica o apegada a la cuestión científica. Entonces, ceñirnos a este lenguaje, sobre todo en las redes sociales, es como un poco limitante, ¿no? Porque es como dejar de lado toda esta parte que también es humana, que involucra lo espiritual, ¿no? Que involucra estas dimensiones que van más allá de lo medible, ¿no? Lo que ocurre a nivel de cómo se genera la conciencia, por ejemplo, ¿no? O en los estados profundos de meditación, o en el uso de plantas, ¿no? O en todas estas cosas que están como emergiendo, que la ciencia todavía no termina muy bien de explicar, pero que de alguna manera han estado en el tiempo cientos, miles de años antes, ¿no? Y que solo porque no lo podemos probar, ¿no? Es como si fuese de alguna manera relegado, ¿no? Entonces, digamos, te lo traigo para que podamos hablar de eso, porque creo que es importante considerar esa parte también dentro de la psicología. El detalle, por ejemplo, de la medicina es que si yo doy paracetamol, sí, tal cantidad a un paciente que tiene dolor de cabeza, y cada paciente que tiene dolor de cabeza le estoy dando un mismo tratamiento. Cambiaré, si tiene una infección, una citromicina, ¿no? El detalle es que es algo exacto. Eso lo puedo mostrar, quizás. Si atenúa o no atenúa el dolor, de acuerdo a una escala subjetiva, porque no puedo medir el dolor per se, quizás con electrografía, una cosa así. Electromiografía. El detalle está que muchas terapias que no son consideradas ciencias, ¿no? Como el psicoanálisis gestal y demás, y que solo se plantea que la cognitivo-conductual es ciencia. No quiero decir que la cognitivo-conductual sea mala, para mí me parece muy buena, pero el detalle está que yo no puedo evaluar algo porque cada terapeuta aplica herramientas distintas, personalizadas. Y yo no puedo comparar dos personas con una misma patología o psicopatología o una depresión que están bajo un mismo enfoque por unos médicos distintos, porque no puedo replicar lo mismo, porque no usarán técnicas distintas. Hay técnicas en cognitivo-conductual que más hay un protocolo, pero cuando yo trabajo desde lo subjetivo, desde lo que me trae, lo que me dice, la forma como yo lo voy a aplicar con un paciente va a ser distinta al otro. Claro. Porque yo lo estoy personalizando, porque su historia es distinta. Sería ideal que todos tuvieran la misma depresión por lo mismo y que yo pudiera aplicar el mismo tratamiento. Claro. Pero no puedo, porque son personas distintas. Quizás en cognitivo-conductual, usando esas herramientas, que son buenas, sí se puede. Pero cuando usamos técnicas personalizadas, enfocadas a cada persona, estandarizar, medir, evaluar, sea un tanto más complejo. Yo creo, ¿no? Quizás me esté equivocando, pero es mi idea, ¿no? Sí, me parece sumamente importante considerarlo, ¿no? Porque finalmente estos son enfoques terapéuticos que se enseñan en las universidades, ¿no? Y creo que es por algo, o sea, han sido desarrollados por médicos, por neurólogos, por gente que ha hecho investigación cualitativa, ha profundizado en casos bastante complejos y esta investigación cualitativa también es importante, ¿no? Claro. No solamente la cuantitativa, ¿no? Absolutamente. Y entendiendo que cada persona es un mundo distinto. Tú muy bien como terapeuta, Renzo, como entenderás que este sentido cada paciente no lo puedes tratar igual al otro, ¿no? Son distintos, con historias distintas, hablan distinto, enfocan el tema distinto y hay que colgarse en lo que te está trayendo, ¿no? El abordaje va a ser diferente, ¿no? Y me tengo que adaptar. Habrá pacientes, inclusive, que es, oye, que fluye, esto es una ola, o sea, pero y hay pacientes que tienen mucho más resistencia, ¿no? Sí. Y que son un poco más complejos, ¿no? Pacientes que dicen, uy, esto fluye, y hay otros que, a ver cómo manejamos, vamos limpiando el horizonte, sacando la mala hierba, para poder, a ver si nos acercamos, ¿no? Sí. Cada persona es un mundo. Sí.
¿Y cómo ha sido para ti, digamos, tu propio proceso de autodescubrimiento, de conocerte en medio de todas estas formaciones y en el trabajo terapéutico? ¿Cómo ha sido todo esto, el impacto contigo? ¿Cómo ha sido para ti? A ver, yo creo que no es que sea así como, wow, qué impactante, porque cada día te vas descubriendo más, ¿no? Ujú. Desde que vas estudiando psicología, eh, primero, cuando estudias psicología, comienzas a decir, ¿y este cuadro psiquiátrico, no, de psiquiátrico no, neurótico seré yo? ¿Tendrá que ver conmigo? Eh, pero luego te vas dando cuenta, cada vez que estudias algo, que tú ya sabes, digamos, de qué pie cojeas, ¿no? Ujú, O sea, ya lo sabes. Pero hay que ver que si el pie que cojeas te sirve para algo, ujú, por ejemplo, uno puede ser obsesivo en ciertas cosas, pero te puede servir para el trabajo. La claro. cosa es que no lo puedas centrar, acomodar, ¿no? Ujú, Eh, yo tengo mi lado medio perfeccionista en el trabajo, ujú. que a veces pecaba un poco de eso, ¿no? Yo veía un PowerPoint y decía, no, esto está mal, hay que cambiarlo, no, no lo cambies, hay que cambiarlo, no, no lo cambies. Y yo sabía, y al final terminaba cambiando todos los PowerPoints, ¿no? Porque salí ese lado perfeccionista, no, esto no puedo hablar, esto, y está este lado que perfeccionista que habita en mí, pero que me permite ir conociendo más cosas, ¿no? Ajá. Y después también he tenido que llevar un proceso de terapia, obviamente, ¿no? Y en ese proceso de terapia te das cuenta y vas descubriendo ciertas cosas. Y además llevar un proceso de terapia también te permite aprender de otros, ¿no? De otras técnicas, de otras escuelas, ¿no? Ujú, Y descubrir qué hay en ti. ujú. Qué hay en ti y a partir de lo que descubres en ti también puedes descubrir algo que hay en otro. A mí, por ejemplo, había personas que decían, o alumnos que yo había escuchado alguna vez, yo tengo ataques de pánico, no puedo ser psicólogo, yo tengo ansiedad, no puedo ser psicólogo, ¿no? Y yo le digo, bueno, aquel maestro que no ha cometido un error no es digno de ser llamado maestro. Si has tenido ansiedad, ataques de pánico, eres un iluminado. Y si lo has aprendido a manejar y controlar, enhorabuena. Que Ujú, aquel que nunca pasó por una tristeza, depresión, sufrimiento, será más complejo que pueda entender el dolor de otro, ¿no? O sea, eres un ser iluminado. Y hay veces pasa que tú puedes sufrir ansiedad, enhorabuena, la puedes aprender a trabajar en ti y demás. Es más fácil que entiendas al otro, que acompañes al otro, que puedas guiar al otro en este proceso, ¿no? De convertirte en un carro todoterreno, ¿no? sí, creo que sí. Quería saber, em, ya estamos terminando, pero quería saber si es que tienes algún mensaje de repente que quisieras dejarle a la gente, algo que sientes que no se dice, que te gustaría decir, comunicar, para que las personas escuchen, que creas que es importante. A ver, la gente cree que el proceso de psicoterapia es mágico y que nosotros somos magos. Algunos sí, otros no. Pero no es algo mágico, no es que en un mes se te resuelven las cosas. Es un proceso. Ajá. Y estos procesos requieren tiempo. Ujú. Como estamos en esta cultura de lo fácil, de lo descartable, lo que yo quiero rápido, hay personas que dicen, yo ya llevé terapia. ¿Cuántas veces? Bueno, yo ya fui. ¿Cuántos días? 3 días. Eso no es digno ni de siquiera ser llamado terapia. No sé qué cosas has hecho. Has pasado por el consultorio, quizás te has sentado, has calentado el asiento, pero el proceso de psicoterapia es un proceso que lleva tiempo. Ujú. Es poco a poco. Es como, no sé, ir al gimnasio. No esperes conseguir músculos en 3 sesiones, a menos que te quieras poner implantes. En psicología no hay implantes, ¿no? Hay un proceso Mm. que sin darte cuenta, así como ese gimnasio, vas a notar los cambios. Pero tienes que seguir y ser constante, ¿no? La gente se da de alta porque considera que ya superó ciertas cosas, pero no se dan cuenta de que tienen todo un background detrás y que esta simplemente era, o esta cosa era la punta del iceberg y que había algo más, mucho más pan por rebanar, ¿no? Cada uno, y que es importante ir a terapia, ¿no? O sea, la gente, así como es importante ir al dentista, Ajá. por más que no te guste, ¿no? Hay gente que no va al dentista y termina con la cara hinchada. Claro. Ir al dentista es importante, ir al psicólogo es importante, es parte del proceso de salud que tú necesitas, que te va a ayudar en tus relaciones de pareja, que te va a ayudar en tus relaciones de trabajo. Tú puedes ser un capo o una capa en lo que tú haces, pero si no te sabes relacionar, si reaccionas mal,
no te van a contratar. Si eres un manojo de nervios que se va, digamos, equivocando a cada rato y no trabajas eso, probablemente no te contraten, ¿no? Encontrarán a alguien que esté más calmado. Entonces, es una inversión para ti. Es una inversión para tu salud y es una inversión que tú puedes hacer en el día a día. Entonces, inviertan en ustedes, ¿no? Eso es importante. Ok, buenísimo. Gracias, Rafael. De nada, Russo. Un gusto. Igual. ¿Dónde te pueden encontrar? Dile a las personas de repente en tus redes sociales. En Facebook, psicólogo Rafael Ricketts, y en Instagram, psicólogo Rafael Ricketts. Genial. Entonces, ahí van a ver cómo se escribe Ricketts. Facebook e Instagram. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo de MindLab, el podcast donde le damos voz a gente que inspira. Gracias. Hasta luego.